hay que evitar totalmente lo que es el azúcar. El azúcar de mesa ya por la OMS y por distintas organizaciones ya se ha comprobado, demostrado que es totalmente, puede considerarse, por ejemplo, un excesivo consumo de azúcar puede considerarse totalmente patológico para todas las personas, porque además el azúcar su única función es proporcionar dulzor a las bebidas, dulzor a algunos Ujú. Que sea más alimentos, palatable, ¿no? ajá, que sea palatable, que sea gustoso al paladar. Entonces, por tanto, el azúcar es uno de los alimentos que hay que tratar de reducirlo lo más posible, aunque seamos personas saludables. Claro, de vez en cuando consumir una cucharada de azúcar no está mal, pero a eso a que nos beneficien algo, no nos beneficien nada. Otro alimento, por ejemplo, podría ser los embutidos. Y ahí haciendo un pequeñísimo paréntesis, ya sea blanca o morena, digamos, no hay diferencia. No, en ¿O sí? sí no hay diferencia. La blanca o la morena son azúcares, lo mismo, te elevan Mm, la glucosa de misma manera, por tanto son lo mismo de perjudiciales. A veces pensamos, no, el azúcar es exacto, mejor, Claro. que la exacto. blanca es más saludable, Sí, entonces la verdad es que es lo mismo. sí, muy Justamente para buena que no pregunta. quede la duda, digamos. Claro, Y exactamente. siguiendo con eso del azúcar, para no salirnos, ¿qué endulcorante recomendarías para cambiar, no? Porque claro, la gente dirá, puta, pero no voy a quitar el azúcar de mi dieta. ¿Qué endulcorante recomendarías? Reemplazar, claro. Por ejemplo, un buen edulcorante para reemplazar el azúcar es la stevia. La stevia también podría ser la lulosa o el monk fruit, pero más recomendable sería la stevia. Ok. Muy importante que al tratar de consumir stevia, algún producto que tenga stevia, tratar de ver que sea 100% stevia, que venga de hojas de stevia o que en su ingrediente diga glucósidos de esteviol. ¿Por qué? Porque hay algunos productos que suelen venir con stevia, pero también acompañados con otro edulcorante, con malitol, algún polialcohol y demás. Por ejemplo, dice 40% stevia y lo demás otro ingrediente. Mm. Entonces hay que siempre tratar de ver ser cizañosos ahí en los ingredientes para tratar de comprobar que estamos comprando lo que realmente estamos comprando y queriendo consumir. Porque hay algunos endulcorantes que sí pueden llegar a ser tóxicos, ¿no? O no sé si tóxicos, pero que sí te van a hacer daño a largo plazo. Por ejemplo, un edulcorante que no me gusta para nada son, por ejemplo, los polialcoholes. El sorbitol, malitol, xilitol. Estos edulcorantes, si bien son alcalóricos, no generan picos de glucosa ni nada por el estilo y son también mejores que el azúcar, pero se ha visto que pueden generar sintomatología gastrointestinal, pueden generar un poquito efecto laxante. Y justamente en los productos que ves estos ingredientes de sorbitol y polialcoholes dice, puede generar efectos laxantes. Mm. Y ahí te previene, prácticamente te previene en el mismo empaque lo que estás comprando, y es que estos también pueden interaccionar con nuestra microbiota intestinal. Hay Mm. algunos edulcorantes que interaccionan directamente con nuestras bacterias del intestino, entonces el elegir un correcto edulcorante, el elegir, el prevenir no comprar estos polialcoholes, sorbitol, malitol, xilitol, pues es algo que no recomendaría consumir en particular. Y estos edulcorantes los encontramos en productos como las versiones cero, digamos, de las gaseosas. Por ejemplo, en algunas gaseosas he encontrado, pero en Ujú, las comunes no tanto. Mayormente se ujú. utiliza aspartame, sucralosa y demás, que sí también interaccionan con la microbiota, pero no tanto como estos polialcoholes. Ujú, Estos polialcoholes se encuentran más que todo en algunos productos light o cero azúcar, por ejemplo, ujú, algunas barritas energéticas, mm, algunas, por ejemplo, panqueques o queques proteicos, suelen decirse que es cero azúcar para diabéticos, pero ves ahí, está endulzado con sorbitol, malitol, xilitol, Mm, o incluso algunas líneas de productos que son cero, que son libres de azúcar, pero si ves sus ingredientes, solamente el único edulcorante que utilizan es el ujú. sorbitol. Entonces ahí el consumo de estos pues no estaría nada recomendado. Incluso tal vez algún tipo de yogur también o no. No he visto la verdad que contengan Ya. estos tipos de edulcorantes, pero sí pueden utilizarlo. En el tema de lo que es producción de alimentos se puede usar casi cualquiera, pero viendo que sea al gusto del paladar del cliente y demás, se puede utilizar. Ujú. Pero más he visto en estos queques, más he visto en algunas gaseosas y también en algunas barritas proteicas y alguna línea de alimentos que son fit, por así decirlo, Ujú. pero te generan estos síntomas y te generan pues el consumo de estos polialcoholes, estos edulcorantes que no tienen nada recomendado. Y que siempre figuran ahí, ¿no? En la información. Sí, siempre figuran y muy importante por eso ser ahí minucioso y leer, darse un tiempito, unos 2 minutitos para leer lo que estamos comprando. o Porque, saber qué estamos consumiendo. Y volviendo exacto, al tema de nuestra lista negra de alimentos que estábamos haciendo, sí. dijimos el azúcar y pasando estabas diciendo los embutidos, ¿verdad? Ah, los embutidos, exactamente. Por ejemplo, el consumo de salchicha, chorizo, mortadela y demás
pues se ha visto que está muy relacionado con el cáncer colorectal. Entonces, ¿por qué? Porque, ¿qué pasa? Estos embutidos tienen unos compuestos que pueden estar muy relacionados en estos pacientes, por ejemplo, y más aún si tienen factores de riesgo, por ejemplo, síndrome de intestino irritable, que tengan un estreñimiento ya bastante crónico, que tengan una colitis ulcerosa. Entonces, todos estos factores desencadenantes y encima que el paciente o la persona consuma estos embutidos, pues puede desencadenar ese tipo de patologías en particular, los embutidos. Y eso, pero es por el tema de igual los conservantes o igual si hablamos de, por decirte, chorizos artesanales, realmente está causado por los condimentos o tal vez por, pues, si hablamos de un chorizo artesanal, como te decía. No, más que todo está relacionado con un conservante o un compuesto que son los compuestos nitrogenados o los nitratos. Que estos por ejemplo, estos se activan con la saliva de nuestra boca y por tanto en nuestro cuerpo, en nuestro aparato digestivo, pueden convertirse en compuestos nitrogenados que pueden ser bastante tóxicos y generar esta relación con el cáncer colorectal. Ah, ok. O sea, nos estaríamos refiriendo principalmente a los envasados. Envasados, conservantes más que todo, los conservantes Claro. que tienen. La salchicha, los productos envasados, enlatados y demás que tienen este conservante, pues se ha visto relación. Ah, ok. Ahí el tocino no entra en ese tipo de embutidos, o es decir, el tocino sería malo, bueno. Si no tiene ese conservante, pues tampoco es tan malo que digamos, el tocino. Pero si tiene, por ejemplo, algunos conservantes, aditivos y demás, pues sí podría ser malo. Depende mucho del tipo de tocino, depende mucho qué cantidad sea, Claro. Entonces depende de muchos factores. ¿Hay algún último que tal vez quieras agregar a esta lista? Alimentos que no debemos consumir. Sí, a la lista negra. Que no deberíamos. Que no deberíamos. Que no deberíamos consumir. Por ejemplo, sin satanizar alimentos, sin decir tampoco, por ejemplo, las gaseosas. Claro. Es algo muy común que incluso he visto menores de edad, niños que suelen consumir excesivamente las gaseosas. ¿Y esto por qué? Por el alto contenido en azúcar que tiene y también de ciertos conservantes y demás, pero más que todo por el contenido de azúcar. Y es que la gaseosa no nos hidrata. Exacto. Entonces, para correctamente hidratarnos tenemos que consumir agua. Entonces, el hecho de las gaseosas, estar en el mercado y estar a libre consumo así, hace que no consumamos la cantidad adecuada de agua. Y por lo tanto nos deshidratamos, por tanto tenemos estreñimientos en niños porque prefieren darles gaseosa o consumir gaseosa que un vaso con agua. Entonces, la gaseosa es algo que yo les recomendaría ya no consumir, la verdad. Claro, porque al final lo que pasa con la gaseosa es chistoso porque, claro, tú dices, uno tiene sed y por lo general tomas la gaseosa, ¿no? Sí. Entonces, cuando dejas o sea, si te acostumbras a tomar gaseosa, tomar agua es imposible porque dices, esto no tiene sabor, ¿no? Pero yo ya que hace varios años dejé las gaseosas, ese proceso es al inicio lo más difícil, pero después le agarras como que el gusto al agua realmente y sientes ya lo exageradamente dulce que son las gaseosas, ¿no? Y al final el problema yo creo que es el consumir gaseosa te está quitando de lo que tú dices, de consumir la cantidad de agua que necesites. Exacto, e incluso yo a veces consumo gaseosa, pero más de saciarme la sed, me da más sed aún. Claro. Por el contenido palatable que es el dulce y el azúcar, entonces me da más sed aún. Entonces, tratar de reducir lo más posible como recomendación, por lo menos una vez a la semana o 2 veces está bien, pero priorizar el consumo de agua. Priorizar el consumo de agua, por lo menos 8 a 10 vasos de agua al día en adultos y en niños tratar de que sea igual la misma cantidad. Y dentro de la misma bolsa de las gaseosas entrarían también los jugos. O sea, obviamente no los jugos naturales, sino los jugos igual embotellados. Sí, casi lo mismo, porque es que yo he hecho, por ejemplo, un videíto acerca de los jugos naturales y sin decir marcas ni nada por el estilo, pero sí he visto que de naturales y de fruta no tiene nada, literalmente. Que sea extracto de fruta no tiene nada, es más que todo saborizantes, un 5% será el extracto de la fruta y lo demás azúcar. Azúcar y saborizantes nada más. Y el tema de consumir jugos naturales, o sea, agarrar la licuadora y licuar tu naranja, tu frutilla, qué sé yo, es bueno porque también veía que le quitas la fibra de la fruta, si no me equivoco. ¿Qué al respecto qué nos puedes decir? Exactamente, igual aquí hay que hacer un matiz muy importante que el zumo de fruta o hacer los extractos de fruta y demás, sí está mal por el tema de la concentración de azúcar y de fructosa que pueden tener. Entonces, lo mejor en caso de frutas es tratar de consumirlo entero. Entero con la pulpa,
con todo lo que tenga, lo que es la cáscara de la manzana también. Y es que la fruta más común que se hace zumo o jugo es la naranja, ¿no? Sí. La naranja, pero ¿qué pasa? La naranja tiene un alto contenido de fructosa y este puede desencadenar a la larga más otros malos hábitos de alimentación, que la persona tenga resistencia a la insulina y tenga un tejido adiposo proinflamatorio, pues puede desencadenar lo que es el hígado graso. La Entonces, naranja. la naranja, el El consumo consumo del jugo de naranja en este Wow. caso. ¿no? naranja, pero siempre y cuando acompañado de que el paciente tenga resistencia a la insulina, que tenga un tejido adiposo proinflamatorio, que tenga cierta cantidad de sobrepeso, Ujú. pues todos esos factores desencadenan. No estoy diciendo que la Claro, naranja específicamente, claro, claro, claro. lógico. no, sino que podría estar relacionada, ¿no? Puede estar relacionada por el contenido alto de fructosa que tiene. Pero ahí, claro, así, tomarte una naranja así tal cual, no habría ningún problema, ¿no? No, para Claro, nada, tampoco. porque igual tampoco es que te vas a comer 6, no podrías comerte 6 naranjas, No, ¿no? pero ¿sabes Porque- cuál es el datito aquí? Que para un vaso de agua, perdón, para un vaso de zumo de naranja se Ajá. necesita 4 o 6 naranjas. Exacto, y ahí está el problema. Ahí está el problema. Yo sé que comerte 6 naranjas no lo vas a poder entero. Entonces, lo más recomendado posible es comerse la fruta entera. Con el tema de la fruta entera, justo tengo una pregunta. Eh, Vi también justo en TikTok algunas personas que dicen, no, la fruta no la consumas ni entera porque por su alto contenido en fructosa y demás. Eso yo no entiendo, o sea, ya me vuelvo loco, ya ni lo natural puedo comer. ¿Ahí hay alguna fruta que sí no se deba comer entera o...? No, las frutas deberíamos comerlo, literalmente no está para nada contraindicado. Es que en redes sociales encontramos de todo, Exacto. desde personas que satanizan un alimento por algún compuesto en particular. Por ejemplo, si satanizamos la naranja o alguna fruta porque tenga fructosa, es que estamos solamente viendo la punta del iceberg y no estamos viendo todo el compendio de nutrientes que tiene esa verdura o esa fruta en particular. La fibra, lo que es el compendio de complejo B, vitamina del complejo C, vitaminas en general que puede tener el alimento. Entonces solamente nos estamos enfocando en una partecita de todo el compendio que tiene la fruta. Entonces eso es una idea muy simplista en realidad. Entonces es como satanizar el alimento de una manera muy equivocada. Claro, y digamos, tal vez a lo que te iba Sergio es si hay alguna fruta en especial, ¿no? Que no deberíamos consumirla tanto. Que en este caso, tal vez tener, así hay alguna con la que hay que tener más cuidado, pero creo que con el tema de la naranja decías en zumos, ¿no? En zumos. Más que todo la fruta, no, la fruta todo deberíamos consumir a cualquier tipo de fruta, pero siempre y cuando sea entera. Ya. No hay Ya. fruta que sea mala, pero sí en algunos contextos, por ejemplo en algunas patologías, pues sí es recomendado el quitar algunas frutas por el contenido en fósforo o potasio que pueda tener. Por ejemplo, en pacientes renales y demás, es interesante restringir ese tipo de frutas y verduras y demás. Pero en pacientes, personas sanas, pueden consumir cualquier tipo de fruta, no está contraindicado, la verdad. y hace un momento nos decías que justamente el tema de los zumos es porque, por ejemplo, con la naranja necesitas 5 o 6 naranjas para hacerte un vaso, digamos, ¿no? Pero en ese sentido, entonces, ¿cuál debería ser tal vez la cantidad adecuada de ¿verdad? fruta que deberíamos consumir al día? Ajá. Qué sé yo, tal vez solo una, dos, una naranja y un plátano. No sé No. cómo lo ves tú. No, por ejemplo, una ingesta recomendada pues, podría ser 1 o 2 frutas al día. Ah, ok. Sí, lo más recomendado. He visto algunos pacientes que suelen consumir más, por ejemplo, 5 frutas al día y demás, que tampoco es que sea malo, pero si todo en exceso es malo. Todo en Claro, Puede exceso- sí, tener sí, alguna consecuencia. Claro, porque si lo repite cíclicamente todos los días, ahí Exacto. están las consecuencias. Exactamente, en la dosis y en la frecuencia está el veneno.